Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Permítame algunas apreciaciones del discurso que hemos escuchado esta mañana en esta Cámara. De todas las intervenciones que yo he escuchado suyas, señor consejero, también he de decir que a lo mejor no las he escuchado todas. Muchísimas gracias. De todas las intervenciones que yo le he escuchado, señor consejero, sin duda alguna, esta ha sido la peor. Permítame que le diga, que le sugiera, que en el turno de réplica no utilice ese tiempo para intentar atacar la realidad de lo que está ocurriendo, sino que intente demostrar que tiene capacidad para volver a coger otra vez las riendas de su consejería, porque hoy aquí ha demostrado que las ha perdido totalmente. Señor consejero, venir aquí, a esta Cámara, delante de los grupos de la oposición, a victimizarse porque le han engañado, luego hablaremos de qué es un engaño y qué no es un engaño, es simplemente una burla a los trabajadores. Y efectivamente ha habido un trabajador que aquí no le ha quedado más remedio que expresar lo que está viviendo, porque yo no sé si ustedes saben lo que supone verse el día de mañana en la calle con una mano delante, otra mano detrás y sin ninguna alternativa. ¿A ustedes les parece que ha sido exagerada la reacción del trabajador? Pues yo les diré que a este grupo parlamentario nos ha parecido absolutamente natural, porque estamos hablando de años y años y años de pelea. La señora Ángela Vallina lo acaba de decir, acaba de hablar de la pelea ejemplar de los trabajadores. Cierto es, nada que decir. ¿Ustedes entienden que se les acabe la paciencia? ¿Ustedes entienden que nos soliciten a la Cámara que tomemos soluciones, que hagamos cosas y que seamos incapaces en todos los ámbitos de llegar a una conclusión y de hacer cosas reales y solucionar los problemas que está teniendo, en este caso, Alu Ibérica? Es absolutamente entendible y desde ese entendimiento viene nuestro apoyo. Lógicamente, total y absoluto apoyo a los trabajadores. Cuando usted hizo el discurso, la sensación que tuvimos en nuestro grupo parlamentario es que estaba usted intentando explicar que como Asturias va tan bien, que eso es una apreciación suya, que si quiere en otro momento, si hubiese más tiempo, también le desmontaríamos desde Podemos Asturias, porque es muy fácil de desmontar. Ya le expliqué en sede parlamentaria, señor consejero, que usted apela constantemente a la burbuja energética y que es exactamente eso, una burbuja. Usted hablaba también del Partido Popular. Habrá palabras también para el Partido Popular y para la gestión, para el inicio de este desmadre que tenemos actualmente. Pero es que no es cierta esa apreciación sobre el futuro industrial de Asturias ni, sobre todo, sobre cómo va caminando. Y dio la impresión de que, como todo va tan bien, no pasa nada, que cierre Alu Ibérica. No perdemos nada, porque son cosas que ocurren. Esa fue la sensación que tuvimos. Y esa sensación no se puede trasladar a los trabajadores de una planta y de un sector que tiene que ser considerado estratégico. Y claro, ¿qué ocurre después, señor consejero? Pues que apela usted, invoca usted al espíritu del señor Rodríguez Vigil. Es inevitable. Es inevitable que hablemos de Petromocho y que le recordemos a usted, señor consejero, recordemos al Gobierno de Asturias y al Grupo Socialista quién dimitió en ese momento porque se engañó a un político. No es una excusa, me engañaron. No se puede decir seguimos aquí porque me engañaron. Habla usted de engaño, señor consejero. ¿Tiene usted Google? Se lo digo porque es algo muy sencillo de encontrar. Que Parter tiene sentencias en Francia, no en África, sino en Europa, aquí al lado, sentencias por atentar contra empresas, por desmontar empresas. Tiene sentencias por engañar. Esto está aquí, esto se encuentra en Google. Que Capital Riesgo es una empresa que tiene a un directivo que ha hecho una tesis de cómo desmontar una empresa, cómo deshacer una empresa, también está en Google. Y, sin embargo, usted dice que les engañaron. Pues mire, no. El anterior consejero, el que le precedió, el señor Isaac Pola, decía que prefería la opción de Quantum. Y, sin embargo, ustedes fueron a la opción de Parter. ¿Por qué fueron ustedes a la opción de Parter en contra de lo que pensaban los trabajadores? Porque era lo más fácil, porque era el tira que libras. Porque es que la especialidad de este Gobierno en materia industrial es el tira que libras. Es hacer las cosas según nos vienen, no pensar, no reflexionar, no recapacitar y, sobre todo, no ser valientes. Porque me da la sensación, señor consejero, que desde que usted tomó cargo de su posesión, desde que usted es consejero, ya tenía pensado que esto iba a acabar así. No es cierto que el aluminio no sea un sector viable. No es cierto en absoluto. Es 100% reciclable. 100%. En un momento en el que tenemos que caminar hacia la sostenibilidad, tenemos un sector estratégico, un material que se puede reciclar.
Y si no, díganme por qué se está utilizando aluminio en el sector del automóvil, en el sector de la aviación, por qué se utiliza aluminio en el sector sanitario. Y esto es muy paradójico, señor consejero, porque apeló usted también como un parapeto para su gestión, para su mala gestión, la pandemia. Creo que unas 10 veces lo nombró permanentemente. Tengamos en cuenta este contexto y la pandemia, y la pandemia, y la pandemia. Bien, bueno, pues en este contexto de pandemia el aluminio se utiliza para los equipos de protección personal sanitario. Y en esta paradoja, señor consejero, resulta que se está proponiendo que se eche a la calle a aquellos trabajadores que han hecho posible que se fabriquen esos equipos de protección en una situación de pandemia. Esta es la enorme paradoja y nadie dice absolutamente nada. ¿Cómo no va a ser estratégico el sector del aluminio? ¿Cómo no va a tener salida? Pues por supuesto que la tiene. Por tanto, esa es la primera mentira que hay que desmontar. ¿Qué va a ocurrir si se cierra la fábrica de Avilés? Hablaban de 240 trabajadores. Yo hablo de familias. Pues no van a ser 240 familias, van a ser exactamente 770, aparte de una pérdida de un 0,30% de la capacidad industrial asturiana. Es nada. Como estamos tan bien, pues entonces vamos a hacer más, vamos a hacer menos todavía para acabar peor de lo que estábamos. ¿Es un sector rentable el aluminio? Por supuesto. Y teniendo en cuenta que es un sector rentable, lo que tenemos que hacer es pedir la intervención de la SEPI. No hay otro camino. Consejero, usted es capaz de darse cuenta o es capaz de comprometerse aquí en esta sede parlamentaria en el próximo turno a que va a hacer todo lo imposible para que entre la SEPI, porque lo que hemos visto en los medios de comunicación, lo que se ha dicho en la prensa, es más, usted me apeló a mí en muchas ocasiones a pedirme discreción en unas negociaciones que se suponía que eran vitales para la empresa. Al final, esa discreción lo que ha supuesto es que no había absolutamente ninguna negociación y que los únicos planteamientos que hay son empresas que quieren deshacer el tejido industrial, que quieren acabar con la actividad industrial y, sobre todo, que no pretenden tener en cuenta a la plantilla, a los trabajadores y trabajadoras. Solo la SEPI es el único camino. Sorprende que aquellas opciones políticas que en su momento privatizaron una empresa absolutamente rentable, hay que recordar que en el año 1998, y en eso estoy de acuerdo con usted, señor consejero, el Partido Popular, el ministro en aquel momento, Josep Piqué, decide que hay que privatizar una empresa absolutamente rentable. Prácticamente la regalamos. Digo que prácticamente la regalamos porque en el 2006 el Tribunal de Cuentas dice que hubo 456 millones de pérdidas del Estado en la venta de esta empresa. ¿Y por qué? Porque cuando se vendió por 410 millones, 200 se les quitaron porque había que pagar deudas de todo ese dinero que se invirtió en la modernización de una empresa. Y además 100 millones que la propia empresa dijo que no tenía intención de pagar. En fin, un regalo. ¿Un regalo por qué? Hombre, hay que reconocer que en esas circunstancias el señor presidente Aznar, Ansar para la familia Bush, era un presidente que hizo lo que dijo que iba a hacer, que era establecer España como un hipermercado de empresas públicas en saldo. Y así se hizo. Y ahí empezaron los problemas, efectivamente. ¿Pero ha habido alguna modificación desde entonces hasta ahora? Nos encontramos aquí, ahora, en este momento, con un gobierno asturiano que está capacitado para decir que vamos a revertir la solución. Encontramos exactamente la misma línea ideológica. Y encontramos, además, a veces, palabras de grupos de ultraderecha que son francamente suaves con lo que pensábamos que se tenía que decir aquí y que repiten el mismo mantra. No se puede intervenir públicamente en una empresa. Pues si no hay una intervención pública de la empresa, no hay una intervención pública inmediata de la empresa, esto quiere decir varias cosas. Uno, y esto se está trasladando a los trabajadores y a toda la sociedad asturiana. No vamos a hacer absolutamente nada y, efectivamente, hay una parte importante que deberían de tener los políticos, que es responsabilidad y valentía. Y aquí no se está siendo valiente de ninguna de las maneras. Para esto hay que desmontar mentiras. Desmontemos mentiras. No es cierto, señor consejero, que no supiéramos lo que iba a pasar con Alcoa. Y se lo digo por qué. Sindicatos, partidos políticos e incluso especialistas dijeron una y otra vez que los fondos buitre venían a hacer lo que están haciendo, que es desmontar la empresa, trocearla y venderla. No es cierto que Alcoa no fuera viable. 1.450 millones de euros que ganó la empresa en 7 años diciendo que estaba teniendo pérdidas. ¿Por qué se marcha Alcoa de Asturias? ¿Por qué se marcha de Galicia? Se marcha simple y llanamente porque producir en otro sitio es mucho más barato, porque los sueldos son mucho más baratos. ¿Hemos hecho algo al respecto de esta cuestión? ¿Hemos mejorado las condiciones?
pero no las condiciones solamente de aquí, sino las condiciones de allí. ¿Hemos mejorado el sistema económico que tenemos? De ninguna de las maneras. Esa es la razón por la cual Alcoa se va. No es cierto que el aluminio no tenga futuro. Hemos demostrado aquí, les hemos explicado aquí cuál es el futuro del aluminio y es fundamental tenerlo en cuenta. Y, por favor, que lo dijo usted también, señor consejero, y es que nos llama poderosamente la atención, dice usted, lo dijo también en su momento el secretario de Estado, que es que la Unión Europea decía, no daba permiso para la intervención de la SEPI. Bueno, pues no entendemos cómo puede ser que en Francia la Comisión Europea dijera, sí, entren ustedes públicamente a intervenir una empresa pública de energía precisamente para evitar que haya un abandono de un sector estratégico, porque en Francia sí se considera esto un sector estratégico. Es cierto que la intervención, cuando hablamos de la intervención pública, para algunas fuerzas políticas es como mentar al diablo, pero da la casualidad de que es la única manera de intentar mantener los puestos de trabajo. Digo yo que nadie pensará en esta Cámara que el señor Macron y la Comisión Europea sean entidades precisamente que tengan alguna sospecha de haber militado, haber participado en el comunismo. Con todos estos elementos, señor consejero, con todas estas cuestiones, y si no encontramos, que no lo encontramos, no lo hemos encontrado hasta el momento, ninguna actitud que modifique esta cuestión, nos parece, señor consejero, que usted mismo se ha enmendado en su discurso y se ha enmendado de una manera muy clara. Me engañaron, no tengo capacidad de solución y aquí Alcoa es el malo. Pues si esto ocurre, señor consejero, si usted tiene los brazos caídos, que tiene los brazos caídos por mucho que intente reflejar lo contrario, su deber, señor consejero, sería presentar su dimisión inmediatamente. Como parece que no lo va a hacer, porque tampoco parece que le vaya a dar usted una alternativa a su Gobierno, darle una oportunidad al Gobierno para que haya otras fórmulas de solución de este problema, lógicamente este grupo parlamentario no puede hacer otra cosa que responder al llamamiento y a la solicitud de los trabajadores. Pero entienda que esto no es una cuestión personal, señor consejero. Entienda que esto es una cuestión que tiene que ver con la política asturiana y tiene que ver con la responsabilidad del resto de los grupos parlamentarios. No podemos permanecer con los ojos tapados, ni ajenos ni ajenas a lo que está ocurriendo. Eso sería una grave irresponsabilidad. ¿Que el Gobierno quiere mantener esa irresponsabilidad? Bueno, pues tendrá que darles explicaciones a los trabajadores cuando sea el momento. Desde luego, no olvidemos que hay una campaña electoral en ciernes, no queda nada, quedan meses apenas, que cuando se vayan a reunir ustedes con los sindicatos o con los trabajadores y decir que van a defender sus causas, nos acordemos todos y todas de esto hoy aquí, exactamente igual que nos hemos acordado del Petromocho, porque la memoria es importante y es lo que nos permite seguir vivos, seguir vivas y tomar decisiones y tomar opciones adecuadas. Este grupo parlamentario tiene que ser responsable y es responsable. No podemos permitir que se siga manteniendo desde su consejería, desde su persona, la misma dinámica de destrucción de empleo. No podemos permitir, señor consejero, que se sigan avalando actitudes que calificamos como poco de cobardes y de incapacitantes para seguir permitiendo que se vaya destruyendo no solo el ejemplo que tenemos hoy en día de Alu Ibérica, sino todo lo que está por venir. Porque en ese auge que usted habla, que son cifras absolutamente hinchadas, infladas y que no tienen ningún soporte, o aquí al menos hoy no ha presentado ningún soporte técnico al respecto, no podemos decir que las cosas van bien y, sobre todo, no podemos meter la cabeza en un agujero como un avestruz. Por responsabilidad política, señor consejero, y créame que le hacemos un favor, por responsabilidad política, señor consejero, creemos que tiene usted que dar poner punto final a su gestión, porque no ha sido la gestión adecuada, porque usted no cuenta con el respaldo absolutamente de nadie, porque esto nos parece más una cabezonería equivocada de quienes están gobernando y, sobre todo, una cabezonería suya particular, y el resto de las personas tendremos que manifestarnos al respecto. Una pena, y con esto concluyo, una pena que un sector absolutamente estratégico y rentable, que era público, que podía ser hoy en día uno de los bastiones fundamentales de la producción de algo que se necesita y que la humanidad está reclamando, una pena que nos encontremos en esta situación. Una pena por esto y una responsabilidad al resto de las personas. Señor consejero, ya sé que usted no me mira a los ojos habitualmente, pero yo le sigo mirando a los ojos. Señor consejero, hay oportunidad, de verdad que la hay una esperanza. No hable usted de la intervención de otras empresas, sino que tenemos que tener intervención pública. Hay opciones para salvar esto y, sobre todo, tenemos la obligación,
porque para eso nos sentamos en estos asientos, para eso se nos paga el sueldo a todos y a todas, tenemos la obligación de sacar esta empresa adelante. Hasta que todo acabe, este grupo parlamentario va a seguir peleando allá donde pueda y de la manera que considere oportuno. Nada más, gracias.